Pues estamos con los elefantitos porque vamos a hablar de la creación. Vamos a hablar de que Dios creó el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir con este punto que ha creado Dios las cosas visibles e invisibles? Pues está claro que hay también cosas de la creación que no vemos, que son los ángeles. Los espíritus no se ven, ¿vale? Entonces no son visibles, pero son realidades, es una realidad. El espíritu de los ángeles, también el espíritu del hombre. Los hombres tenemos un espíritu que no se ve, ¿no? No solamente como los animales tienen también un alma animal, pero es un alma que está pegada a la materia. Mientras que nosotros tenemos, nuestra alma es un espíritu que sobrevive a la materia, que vive eternamente, que es capaz de conocer cosas que están más allá de la materia, ¿no? Que es capaz de amar a Dios, en definitiva. Entonces, eso es lo que se llama lo invisible, ¿no? Vale, bueno, ¿quiénes son los ángeles? ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles, ¿qué significa ser espiritual? Que un espíritu quiere decir que no tiene materia, que no necesita comer para vivir, que no necesita dormir para descansar, no se cansa, su ser no va alimentado, no va pegado que no necesita para conocer, no necesita ojos, no necesita oídos para oír, entonces pero tiene capacidades espirituales. ¿Qué significa capacidades espirituales? Pues las capacidades espirituales son básicamente conocer y amar, ¿no? Entonces, para conocer, el espíritu tiene que tener entendimiento, inteligencia, ¿vale? Y para amar tiene que tener voluntad. ¿Con qué amamos a los demás? Con la voluntad. La capacidad de, la, la potencia, la fuerza, lo que tenemos, la parte de nuestro ser con la que queremos a las personas se llama voluntad, ¿no? Yo te quiero, a veces decimos que queremos con el corazón, pero en realidad técnicamente se llama la voluntad, ¿no? Tener voluntad. Cuando uno dice, es que no te levantas porque no tienes voluntad, no tienes fuerza. Bueno, la fuerza la fuerza de amar, de querer algo, reside en la voluntad. Y luego, por otra parte, el conocimiento. ¿Dónde reside el conocimiento? Pues el conocimiento no reside propiamente en el cerebro, ni en las manos, ni en los ojos. Conocemos con los ojos, conocemos con el cerebro, pero el conocimiento se llama la inteligencia, reside en la inteligencia o el entendimiento, ¿vale? Dice, tú es que no tienes inteligencia, no conoces nada, que no tienes inteligencia, tienes una inteligencia muy limitada, ¿no? Decimos. Entonces, digamos que la fuerza, la capacidad de conocer se llama inteligencia o entendimiento, y la capacidad de querer se llama voluntad. Entonces, los ángeles, como son seres espirituales, quiere decir que pueden conocer cosas y pueden quererlas, ¿no? Y en concreto a Dios, ¿no? A Dios le tienen que conocer y a Dios le tienen que amar. Y también conocen a las personas humanas, etcétera, ¿no? Y conocen las cosas del mundo, pero no las conocen porque tengan materia, no tienen ojos para ver, ni tienen oídos para oír, ¿vale? Lo conocen de forma espiritual, de forma, por así decirlo, serían los ángeles algo parecido como un ordenador que tú le metes unos datos, se los metes, ¿no? Pues por así decirlo, a los ángeles, Dios les ha metido unos datos de inteligencia para que conozcan cosas, pero la voluntad es diferente, los ordenadores no tienen voluntad. Para comprender la voluntad, lo único que podemos compararnos es con los hombres, que tenemos voluntad, podemos querer las cosas que conocemos o no quererlas. Les ha dado la libertad de decir, pues yo conozco a Dios y le quiero, y esos son los ángeles, y otros dicen, yo conozco a Dios y no le quiero, yo quiero ir a mi bola, quiero ser independiente, quiero ser egoísta y tal, y esos son los diablos, ¿no? Los demonios. Los demonios o diablos son los ángeles que no quisieron a Dios, por lo tanto, porque tienen voluntad, ¿vale? Los ángeles que quisieron a Dios se siguen llamando ángeles, y esos ya no pueden pecar, pero los ángeles originariamente sí podían pecar, ¿vale? Si tenían esa capacidad de querer o no querer a Dios, o de odiar, ¿vale? Por lo tanto, los ángeles tienen entendimiento y voluntad. Eso es lo que vemos en el punto 60. Punto 61. Pues este punto nos habla de qué relación tenemos con los ángeles en la iglesia. Es decir, a veces se dice, por ejemplo, que no hay que buscar el contacto con espíritus, ¿no? Pero claro, con espíritus desconocidos. Uno no puede buscar un espíritu porque se puede topar con un demonio. Entonces, claro, y el demonio te puede perjudicar. Con lo cual, no es bueno ir digamos, a lo loco. Lo que tenemos, pero en cambio los ángeles solo pueden hacer bien. Una vez que decíamos, los ángeles tienen voluntad y decidieron quedarse con Dios, decidieron amar a Dios, ese Dios al que conocían, decidieron amarle. Entonces, ahora sí que ya no pueden hacer nada malo, con lo cual acudir a los ángeles sí se puede, ¿no? Por lo tanto,
los ángeles decimos que viven con nosotros en la iglesia, adoran a Dios, porque también conocen a Dios igual que nosotros, y en la iglesia podemos, por una parte, los cristianos, las personas, podemos, por una parte, podemos pedir ayuda a los ángeles para que nos ayuden, porque ellos nos pueden conocer, si Dios se lo permite, pueden conocer cosas sobre nosotros y en concreto pueden conocer cuando nosotros les pedimos que nos ayuden. Y también les podemos honrar. Los ángeles son dignos de elogio. Han sido personas, son personas, porque son individuos racionales, pero bueno, son ángeles. Los ángeles son seres, son espíritus que son buenos, ¿no? Y que son muy buenos, que son santos, ¿no? Están con Dios. Por lo tanto, merecen la honra que les alabemos porque han hecho una cosa muy buena, que es seguir a Dios. Entonces eso merece aplauso. Es decir, que la Iglesia a los ángeles les aplaude, les elogia. ¿Cómo fue la creación? Dice, punto 62, como Dios es el ser, eso lo hemos explicado mucho al principio, ¿no? Como Dios es el ser, todos los seres proceden de Dios en ese sentido, de que toda perfección tiene su origen en Dios. Ahora bien, el cómo se hace eso, cómo se llega a existir, a partir de que Dios es el único ser al principio, los demás seres, todos tienen que proceder de Dios. Pero la forma, cómo proceden, eso no lo sabemos, ¿no? No sabemos cómo Dios ha compartido el ser, ha dado el ser a otras cosas, ¿no? Lo único que sabemos es eso, que todo lo que es el ser procede de Dios. Por lo tanto, la bondad, que es algo parte del ser, ¿no? La bondad, todo lo que existe es bueno, ¿no? Por el hecho de existir. Por lo tanto, la bondad de los seres también procede de Dios. Todas las cosas deben a Dios, no solamente el ser, sino también su forma de ser. Es decir, que Dios les ha dado también un orden. Es decir, que Dios ha puesto también unas leyes para que luego los seres evolucionen o se desarrollen. Es decir, que Dios no simplemente da el ser, sino que también da unas leyes para que luego la vida de las cosas, la vida o el ser de los seres, o sea, por ejemplo, pues la gravedad, ¿no? Pues la gravedad es una ley que, en consecuencia, conforme a la ley de la gravedad, se relacionan unas cosas con otras, ¿no? Los seres, los planetas se atraen por la gravedad. Nosotros nos caemos al suelo por la gravedad. Es decir, que Dios ha puesto una forma de ser, unas leyes en el ser, que hace que luego eso influya en cómo son las cosas, ¿no? Por eso dice también que las cosas deben a Dios las leyes y el lugar en el universo. Por así decirlo, Dios no ha creado las cosas y luego se ha olvidado de ellas y ala, da igual que se vayan chocando los planetas o no se vayan chocando. No, Dios ha puesto unas leyes para que luego la creación vaya evolucionando de forma ordenada, conforme a esas leyes y conforme a esas características. Las leyes son permanentes, hay unas leyes que están dentro de la creación. Dios ha dejado en el ser, en los seres, una forma de ser, ¿no? ¿Vale? Por lo tanto, en la creación no es un caos. Papel del hombre en la creación. Que el hombre no es un ser cualquiera, es el ser más importante de la creación. ¿Por qué? Porque de la creación visible. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre no es más, por ejemplo, más perfecto que los ángeles. Los ángeles son más perfectos porque pueden conocer y amar sin necesidad de ojos, sin necesidad de ver las cosas, ¿no? Pueden conocerlas y amarlas a distancia infinita, ¿no? Y aunque no estén en presencia de ellas, es decir, que no necesitan esa presencia material. Por lo tanto, pero de las cosas visibles, de las cosas materiales, el hombre es la más grande y la más buena que existe, porque somos espíritu también como Dios, somos imagen y semejanza de Dios, es lo que dice lo que dice la Biblia, dice la razón, es decir, que el ser humano es lo más grande que hay sobre la tierra. No se puede decir, por ejemplo, que vale lo mismo un ser humano que animales que tienen mucha inteligencia, como los monos o como los cetáceos, como los delfines. A veces se dice, ¿no?, que un hombre no vale más que un mono pues no es cierto, ¿no? Un hombre tiene una dignidad diferente, porque el hombre no solamente ha recibido de Dios el ser, como todos los seres, de alguna manera dependen de Dios y sus perfecciones proceden de Dios, aunque no sepamos cómo, sino que el hombre además se parece a Dios, porque tiene esa capacidad de amar a Dios, ¿no? Por lo tanto, es mucho más que las demás cosas de la creación, ¿no? Vamos a ver, seguimos con el 64. Bueno, esto es un poco lo que he dicho antes, de que Dios les ha puesto leyes y un lugar en el mundo a las cosas. Es decir, que los seres no son unos, no se enfrentan unos a otros, no evolucionan, digamos, pues a lo loco, no sin leyes, sino que hay un orden, ¿no? Es decir, que incluso hasta detalles mínimos, es decir, pues dependen unos de otros, pues hasta la estructura más mínima del ser, siempre hay un orden, ¿no? Y también respecto a eso de que todo está ordenado al bien del hombre. Como el hombre es el ser
más importante de la creación visible, pues y todas las cosas parece que están al servicio del hombre, ¿no? Parece que están como para que el hombre pueda aprovecharlas de ellas, aprovecharse de ellas y mejorar la realidad, ¿no? O sea que existe esa dependencia. Bueno, seguimos con el 65. Con esto quiere decir que la creación ¿qué es más perfecto? ¿Antes o después de Cristo? Bueno, pues la creación es más perfecta después de Cristo porque Cristo, al perdonar los pecados, ha arreglado el principal daño que tenía la creación. No podemos pensar que lo que ha hecho Cristo al perdonar los pecados es simplemente reparar y que las cosas vuelven a estar en el estado original, ¿no? Las cosas no vuelven a estar en el estado original, sino que están mejor ahora que antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el hecho de que Dios se haya hecho hombre ha elevado la creación a un nivel superior que antes no tenía, ¿no? Entonces, ahora digamos que la creación después de Cristo ha llegado a un nivel mejor. Bueno, y quería después aprovechar este ratito para hablar un poco, porque hemos hablado un poco de la evolución, de si hay contradicción, dice aquí que las cosas creadas se relacionan con interdependencia, ¿no? Pues un poco eso, alguna preguntita sobre qué sabemos acerca del origen de los animales y todo eso, si es compatible la creación con la evolución. ¿Qué pensáis acerca de eso? A ver, ¿quién sabe algo de eso? Podemos decir que Dios creó el mundo, pero al mismo tiempo que los animales pueden haber evolucionado unos de otros y tal, ¿o no? ¿Qué pensáis? ¿Eso va contra la religión, el pensar que la evolución y tal, o no? ¿Nunca os habéis planteado que a veces dicen, no puede... Eso, la creación va en contra de lo que dice la ciencia o no? Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que la religión, no, la Biblia dice que el mundo se creó en 6 días y la ciencia dice que el mundo lleva millones de años. Entonces, ¿quién tiene razón? A eso hay que responder que no puede haber oposición entre lo que dice la religión y lo que dice la ciencia, porque las cosas que estudian son lo mismo. Entonces, no puede ser que sea verdad en un campo y mentira en otro. El punto de vista es diferente. Es decir, cuando dice la Biblia que el mundo se hizo en 6 días, es una poesía, está haciendo como una poesía. No está diciendo que se refiera a 6 días materiales, porque lógicamente, entre otras cosas, antes de existir el Sol no podía haber días, ¿no? Antes de existir la Tierra no podía haber días. Y si hablamos de la creación del universo, pues entonces efectivamente nada que sea verdad puede ir contra la religión. Por tanto, no tenemos que tener miedo a la ciencia de pensar, es que la ciencia va a decir cosas que van contra lo que dice la religión. Es que a veces hablan de cosas distintas. Aunque estamos hablando de la creación, la ciencia está hablando a lo mejor del tiempo, de cómo se ha ido desarrollando, pero cuando la Biblia habla de que la creación se hizo en 6 días, lo que está diciendo no son 6 días lógicamente es imposible que diga que esté refiriéndose a 6 días de sol y luna, ¿no? De sol y no sol, porque entre otras cosas, como digo, ¿cómo explicas antes de crear la Tierra cómo puede haber 6 días? Hay que encontrar una explicación coherente para que no haya esa oposición aparente. La oposición siempre puede ser solo aparente. Por ejemplo, sobre los 6 días, lo que nos está diciendo la Biblia es que el mundo se creó por fases. Fases. Al hablar de días, tenéis que tener en cuenta que cuando se escribió eso en la Biblia, se escribió para gente que hace 3000 años, pues entendía las cosas de una forma muy limitada. Entonces, es una explicación poética o literaria en la cual se dice que en realidad que Dios ha actuado por fases, que los seres han aparecido en la Tierra de forma gradual, que primero ha habido unos seres, luego otros, tal, primero aparecen los planetas, luego aparecen... Entonces, lo que sí es real es que ha habido fases, que hay seres que son antes que otros, entonces eso no es contradictorio con la ciencia. La ciencia efectivamente confirma que ha habido fases, ¿no? Que al principio pues no había seres vivos en la Tierra, que luego empezó a haber seres vivos, que luego hay las plantas, que luego después de las plantas vienen los animales, ¿entiendes? Entonces, eso es lo mismo que está diciendo la Biblia cuando dice que al principio Dios creó primero la tierra, luego las hierbas, luego los reptiles, es decir, que hay una graduación. Lo que nos está diciendo es que hay fases, ¿vale? No hay que tomarse al pie de la letra la expresión de los días, de que sean días, no son días, sino espacios de tiempo, ¿se entiende? Por tanto, no hay nunca contradicción entre ciencia. Otro ejemplo importante, ¿qué pasa cuando nos dice
algunos dicen que la evolución dice que el hombre procede del mono. Dice, bueno, ¿el hombre procede del mono? ¿Sí o no? Y tal. Eso va contra la Iglesia porque la Iglesia dice que al hombre lo ha creado Dios. Cuando nos está diciendo, la Biblia dice que Dios tomó al hombre formándolo a partir del barro y que luego le sopló su espíritu, pues ahí es lo que nos está diciendo, que podemos admitir que el cuerpo del hombre proceda de animales, de monos y tal, homínidos, no exactamente monos, pero homínidos, que haya habido una evolución en el cuerpo, pero sí tenemos que admitir que al final hay una novedad. Cada hombre representa una novedad absoluta porque ningún animal puede amar a Dios, puede tener una vida espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí sí que hay que aceptar que Dios interviene, puede ser tomando el cuerpo de un animal y en ese animal, sobre ese animal actúa, como se dice en la Biblia, que sopla. En ese sentido, soplar es una imagen de darle un espíritu, es decir, que ya no son como las almas de los animales, que tienen un alma que le hace capaz solo de moverse por la tierra, sino que el alma del hombre le hace capaz de moverse por el cielo, de comprender cosas que ya no están en la tierra, de comprender y de llegar a verdades abstractas, de llegar a comprender la verdad, de llegar a amar la verdad, de amar a Dios, etc. Eso es algo que los animales nunca podrían hacer. Por lo tanto, lo único que nos dice la religión cristiana, la única condición que pone a la teoría de la evolución, es que la creación del alma humana, el alma humana es creada directamente por Dios. Es decir, que solo Dios tiene el poder de crear un alma capaz de conocer a Dios, capaz de lo infinito. Lo finito no puede ser infinito. Por lo tanto, si el hombre pasa a tiene una capacidad infinita de conocer y de amar, que es lo que eso significa amar a Dios y conocer a Dios, eso no puede proceder de lo material, no puede proceder de un animal. Entonces, en ese sentido, no hay ningún inconveniente que aceptemos que el cuerpo humano ha sido fruto de una evolución, pero luego el alma humana sí tiene que haber sido creada directamente por Dios. Y no solamente la primera alma humana, sino cada alma humana. Es decir, que nosotros afirmamos, los cristianos afirmamos, que en cada vez que nace un hombre interviene Dios en la creación. Es decir, que Dios efectivamente puede haber puesto, la creación puede haberse desarrollado por leyes de evolución, puede haberse evolucionado a través de los siglos, de los milenios y de los cientos de miles de años, puede haber ido moviéndose conforme a sus leyes, que son leyes que Dios le ha puesto, en definitiva, ¿no? Pero en el caso del alma humana, ese alma no procede ni de la gravedad, no puede haber sido, no puede surgir de un choque entre materia, ¿no? Del choque entre dos planetas y pum, sale un alma humana, ¿no? No, el alma humana tiene que surgir de una intervención de Dios, porque tiene una capacidad infinita de conocimiento y de amor, y eso no puede ser explicable con lo finito, con lo material. ¿Se entiende? Pues eso es un poco la única condición que le pone la religión a la ciencia, pero la ciencia en este sentido no puede chocar con la religión, porque la ciencia nunca puede explicar, nunca puede, digamos, explicar el origen del alma. ¿Se entiende? Es decir, la ciencia tiene unos límites. Es como si dijéramos, yo tengo un microscopio que ve una micra. Pues si yo tengo un objeto que, si yo veo un objeto que mide 2 micras, lo puedo ver, pero si yo tengo un objeto que mide una décima de micra, no lo veo. ¿Se entiende? Entonces, la ciencia, por así decirlo, no puede dar explicación al origen del alma. Ahí solamente lo conocemos pues por la religión, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, por la religión, por la revelación. O podemos deducirlo por filosofía, por decir, oye, pues nuestra alma existe, tiene que haberla creado Dios, ¿no? Pero no puede existir porque no puede proceder de un animal, ¿vale? En definitiva, esa es la única condición que pone la fe. Pues, algunos piensan que la vida puede aparecer a partir de aminoácidos que se chocan en una tormenta y prenden ahí, y se juntan y se forma una cadena y empieza la vida, ¿no? Bueno, pues cómo empieza la vida tampoco la Iglesia tiene inconveniente en que pueda ser por evolución, ¿no? O sea, puede haber surgido por evolución la vida. Es difícil, muy difícil, las probabilidades son mínimas, pero puede ser. O sea, digamos que la ciencia ahí puede investigar y ahí la Iglesia no tiene nada que oponer. Siempre la verdad científica será aceptable, ¿vale? Eso tiene que quedarnos claro que nunca puede haber contradicción entre la ciencia y la fe, ni sobre la creación ni sobre nada, ¿vale? Pero en concreto sobre la creación no puede haber contradicción. Tampoco es el hecho de que el Big Bang lo descubriera un sacerdote, bueno, es un hecho más de que prueba que a la Iglesia le interesa la ciencia y el estudio científico, ¿no? Pero eso no es la prueba de que no hay contradicción, ¿no? La prueba de que no hay contradicción es porque ambas buscan la verdad. Tanto la ciencia como la religión buscan la verdad
y la verdad es Dios, ¿no? Dios mismo es la verdad, con lo cual no puede haber un enfrentamiento para la búsqueda de la verdad. Las cosas tienen relación de interdependencia y jerarquía. Entonces dice, a muchos han pensado que son todas iguales y sometidas a la ley de la termodinámica. Bueno, pues no son todas las cosas iguales. Hemos dicho antes que dentro de la creación hay cosas más poderosas que otras. Las plantas son más poderosas que los minerales. Pueden crecer, ¿no? Los animales son más poderosos que los vegetales, pues pueden moverse, ¿no? Y de alguna manera dominan a los vegetales porque se los comen, ¿no? Lo mismo que los vegetales dominan a los minerales porque se nutren de ellos, ¿no? Y el hombre, por último, es superior a todas las cosas de la creación y por eso puede no solo dominarlas, sino conocerlas, estudiarlas y quererlas también. O sea, no solamente no es una relación de dominio y de poder, de fuerza, ¿no? Que en ese sentido un volcán es más fuerte que todos los hombres juntos, ¿no? No, el hombre puede conocer y por último por tanto, hay un ordenamiento en la jerarquía, parece que el mundo está ordenado. O sea que aunque estemos sometidos a las leyes físicas, sin embargo, podemos superar, pues las leyes físicas no nos dominan absolutamente, ¿no? Yo estoy sometido a la ley de la gravedad, pero me puedo levantar, ¿no? O sea, puedo utilizar las cosas de la naturaleza para levantarme y aunque no dejo de estar sometido a la gravedad, no es la única ley, ¿no? que explica mi vida. La respuesta correcta es que cada alma humana es un espíritu creado. ¿eh? Y efectivamente, aunque evolucione la materia, esa no es la razón por la que el alma humana, precisamente hay que decir que el alma humana no es material, que es espiritual, ¿vale? O sea, que no está mal pensado lo de que solo evoluciona la materia, pero tampoco es cierto que solo evolucione la materia, porque evolucionan los seres, ¿no? Sería un ser es otro. Pues efectivamente no puede haber contradicción entre ciencia y fe. Y no es cierto que solo que observen cosas distintas. Observan lo mismo, aunque efectivamente tienen reglas distintas de observación, etcétera. Pero la diferencia no está en que uno observe lo material. La ciencia no solo observa lo material, también podemos hablar sobre el espíritu, ¿no? Vale, bueno, pues nada, nos vemos. Adiós.